¿Sabes cuántos hombres han intentado tocarme sin mi permiso y han vivido para contarlo? Esas fueron las palabras que salieron de mi boca mientras sostenía la bandeja vacía frente al hombre más peligroso de la ciudad. El mismo hombre cuyo nombre hacía temblar a empresarios, políticos y criminales por igual. El mismo hombre que ahora tenía un hilo de sangre bajando por su frente porque yo acababa de golpearlo con toda mi fuerza. La respuesta a mi pregunta era simple: ninguno. Ningún hombre había intentado tocarme sin mi permiso y había vivido para contarlo. Pero esa noche, en ese restaurante, yo no sabía quién era él. No sabía que acababa de firmar mi sentencia de muerte. O eso creí. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Hay algo curioso sobre el destino. A veces te pone en situaciones imposibles para mostrarte de qué estás hecha. A veces te enfrenta con tus peores miedos para revelarte tu verdadera fuerza. Y a veces, solo a veces, te hace golpear en la cabeza al hombre equivocado para llevarte exactamente donde necesitas estar. Mi nombre es Valentina Moreno. Y esta es la historia de cómo pasé de ser una mesera luchando por sobrevivir, a convertirme en la mujer que puso de rodillas al imperio criminal más poderoso del país. La historia de cómo el hombre que debería haberme matado terminó arriesgando todo por protegerme. Y la historia de cómo descubrí que el amor puede encontrarte en los lugares más oscuros e inesperados. Ahora mismo, mientras les cuento esto, estoy sentada en la terraza de una casa que jamás imaginé que sería mía. A mi lado hay un hombre que me mira con una devoción que todavía me cuesta creer. Y en mi mano izquierda brilla un anillo que representa todo lo que tuve que atravesar para llegar hasta aquí. Pero para entender cómo llegué a este momento, necesito llevarlos al principio. Al verdadero principio. Ahora sí, déjenme empezar desde el principio. Tenía 24 años cuando todo comenzó. 24 años, 3 trabajos diferentes y una madre enferma que dependía completamente de mí. Mi padre nos había abandonado cuando yo tenía 12 años, llevándose consigo todos nuestros ahorros y dejándonos con una montaña de deudas que tardé años en pagar. Crecí creyendo en ciertas cosas. Creía que si trabajabas duro, la vida te recompensaba. Creía que las buenas personas recibían cosas buenas. Creía que el amor era algo que llegaba naturalmente cuando menos lo esperabas, algo puro y hermoso que te hacía mejor persona. ¡Qué ingenua era! Mi rutina era simple y agotadora. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno de mi madre y asegurarme de que tomara sus medicamentos. Luego corría a mi primer trabajo en una panadería del centro, donde amasaba pan hasta que mis brazos dolían. A las 2 de la tarde comenzaba mi segundo turno en una tienda de ropa, doblando prendas y soportando clientes que me trataban como si fuera invisible. Y a las 8 de la noche, cuando mi cuerpo solo quería desplomarse en una cama, me ponía el uniforme de mesera y trabajaba hasta la medianoche en La Fontana, un restaurante italiano que servía a la clase alta de la ciudad. Ese restaurante era mi trabajo mejor pagado, principalmente por las propinas. Los ricos dejaban propinas generosas, supongo que para sentirse menos culpables por tener tanto mientras otros teníamos tan poco. Mi jefe, el señor Lombardi, era un hombre de 60 años con bigote gris y ojos cansados. Había manejado el restaurante por 30 años y conocía a cada cliente importante por nombre. Era estricto pero justo, y me había dado el trabajo cuando nadie más quiso contratarme porque no tenía experiencia formal. Valentina, me dijo el primer día, en este negocio hay una regla de oro: el cliente siempre tiene la razón. No importa lo que digan, no importa cómo te traten. Sonríes, asientes y sigues adelante. ¿Entendido? Entendí. O al menos eso creí. Durante 2 años seguí esa regla al pie de la letra. Soporté comentarios inapropiados de hombres mayores que creían que su dinero les daba derecho a mi cuerpo. Aguanté las quejas injustas de mujeres que buscaban cualquier excusa para no dejar propina. Toleré las humillaciones de clientes que me hablaban como si fuera menos que humana. Todo por mi madre. Todo porque ella necesitaba sus medicamentos, sus consultas médicas, su tratamiento. La enfermedad que la consumía era costosa de tratar, y el sistema de salud público tenía listas de espera que duraban meses. No podía darme el lujo de perder ninguno de mis trabajos. Así que sonreía. Asentía. Y seguía adelante. Hasta aquella noche de noviembre. La noche en que todo cambió. Recuerdo que hacía frío. Un frío que se metía en los huesos y te hacía desear estar en cualquier lugar menos en la calle.
El restaurante estaba lleno esa noche, más de lo usual. El señor Lombardi me había advertido que esperábamos clientes especiales y que todo tenía que estar perfecto. Esta noche no puede haber errores, Valentina me dijo mientras me ajustaba el delantal. ¿Me escuchaste? Ni un solo error. No me explicó quiénes eran los clientes especiales ni por qué era tan importante. Solo vi el miedo en sus ojos. Un miedo que nunca antes había visto en él. A las 9 de la noche, entraron. Eran 5 hombres vestidos de negro. No negro elegante de traje de negocios. Negro intimidante. Negro que decía no me mires directamente si sabes lo que te conviene. El que iba al frente era diferente a los demás. Caminaba con una seguridad que rayaba en la arrogancia. Alto, cabello oscuro peinado hacia atrás, mandíbula marcada y ojos de un color gris que parecían atravesarte cuando te miraban. Tenía una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda que, en lugar de afear su rostro, le daba un aire aún más peligroso. No supe quién era. No tenía idea. Para mí era solo otro hombre rico que probablemente me trataría como basura. El señor Lombardi prácticamente corrió a recibirlos, haciendo reverencias que nunca le había visto hacer ante nadie. Los llevó a la mesa privada del fondo, la que tenía cortinas de terciopelo y su propia entrada al baño. La mesa que solo se abría para ocasiones extraordinarias. Valentina, me susurró Carmen, mi compañera de trabajo, esa es la mesa de la familia Ferrara. El nombre no me dijo nada. ¿Y? Carmen me miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de decir la cosa más estúpida del mundo. ¿No sabes quiénes son los Ferrara? Negué con la cabeza. Yo no tenía tiempo para seguir las noticias sobre familias ricas o poderosas. Apenas tenía tiempo para dormir. Romano Ferrara es el jefe de la organización criminal más grande del país. Carmen susurró tan bajo que apenas podía escucharla. Controla todo. Drogas, armas, casinos, construcción. Dicen que ha matado a más de 100 personas con sus propias manos. Dicen que una vez le cortó los dedos a un hombre que le debía dinero y se los envió a su esposa en una caja de regalo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí al frío que entraba cada vez que alguien abría la puerta. Esos son solo rumores, dije, tratando de convencerme a mí misma. Valentina, escúchame bien. Carmen me tomó del brazo con fuerza. No importa lo que pase en esa mesa, no importa lo que te digan o te hagan. Sonríes y te callas. ¿Me oyes? Por el amor de Dios, no hagas nada estúpido. Le prometí que no lo haría. Fue la primera promesa que rompí esa noche. El señor Lombardi me asignó a la mesa privada. Según él, yo era su mejor mesera y estos clientes merecían lo mejor. Creo que en realidad me eligió porque era la única que no temblaba visiblemente al acercarse a ellos. Entré en el área privada con la carta de vinos y mi mejor sonrisa profesional. Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a la Fontana. Mi nombre es Valentina y seré su mesera esta noche. ¿Puedo comenzar sirviéndoles algo de beber? Los 4 hombres que rodeaban la mesa me miraron como si fuera un insecto. Pero el que estaba en la cabecera, el de los ojos grises, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Vino tinto, dijo uno de ellos, un hombre calvo con una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla. El más caro que tengan. Y trae 5 copas. Por supuesto. ¿Desean ver el menú o prefieren que les recomiende los especiales de la casa? Trae el vino primero, respondió el mismo hombre. Ya te llamaremos cuando te necesitemos. Fui a buscar el vino, una botella que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Mis manos temblaban ligeramente mientras la descorchaba. Algo en esa mesa me ponía nerviosa de una manera que no podía explicar. Regresé con la botella y las copas. Serví con cuidado, asegurándome de no derramar ni una gota. Cuando llegué al hombre de los ojos grises, él seguía mirando su teléfono, ignorándome por completo. Esperé un segundo de más. Ese fue mi error. ¿Vas a quedarte ahí parada toda la noche? La voz vino del hombre calvo. Ya te dijimos que te llamaríamos. Vete. Por supuesto, disculpen. Me di vuelta para irme, pero mi zapato resbaló en algo húmedo del piso. Perdí el equilibrio por un segundo, solo un segundo, pero fue suficiente para que mi codo rozara la copa de vino que acababa de servir al hombre de ojos grises. La copa se volcó.
El vino tinto se derramó sobre la mesa, alcanzando la manga de su camisa blanca. El silencio que siguió fue el más aterrador de mi vida. Lo siento muchísimo, dije inmediatamente, tomando una servilleta y tratando de limpiar el desastre. Fue un accidente, yo. La mano del hombre calvo me agarró la muñeca con fuerza brutal. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer, estúpida? Fue un accidente, señor. Yo. Esa camisa cuesta más de lo que tú vales. Más de lo que toda tu familia vale. Los otros hombres se rieron. Una risa cruel que me hizo sentir pequeña e insignificante. Pero fue lo siguiente lo que encendió algo dentro de mí. Algo que llevaba años dormido. El hombre de ojos grises finalmente levantó la vista de su teléfono. Me miró de arriba abajo, con una expresión de absoluto desprecio. Y luego, sin decir una palabra, extendió su mano y la puso sobre mi trasero. No fue un roce accidental. Fue deliberado. Posesivo. Como si tuviera derecho a tocar mi cuerpo solo porque él quería hacerlo. Algo se rompió dentro de mí. Años de humillaciones. Años de sonreír cuando quería gritar. Años de aguantar comentarios y miradas y manos que me tocaban sin permiso. Todo explotó en un solo instante. No pensé en las consecuencias. No pensé en quién era él. No pensé en nada. Simplemente tomé la bandeja de metal que llevaba en la otra mano y la estrellé contra su cabeza con toda la fuerza que tenía. El sonido del metal contra su cráneo resonó en toda la sala. Romano Ferrara, el jefe de la mafia más temida del país, el hombre que supuestamente había matado a 100 personas con sus propias manos, cayó de su silla al suelo. Y yo me quedé ahí, sosteniendo la bandeja, respirando agitadamente, sin poder creer lo que acababa de hacer. Los 4 hombres que lo acompañaban sacaron sus armas en menos de un segundo. 4 cañones apuntando directamente a mi cara. ¿Sabes cuántos hombres han intentado tocarme sin mi permiso y han vivido para contarlo? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Romano Ferrara se levantó del suelo lentamente. Un hilo de sangre bajaba por su frente desde donde la bandeja había impactado. Me miró con esos ojos grises que ahora ardían con una furia que me heló la sangre. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Se rió. Una risa profunda, genuina, que hizo que sus hombres bajaran las armas confundidos. Déjenla, ordenó, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. Pero jefe. Dije que la dejen. Se acercó a mí hasta que solo unos centímetros separaban nuestros rostros. Pude oler su colonia mezclada con el aroma metálico de su sangre. Pude ver cada detalle de sus ojos, el gris que parecía contener tormentas enteras. Nadie, dijo en voz baja, absolutamente nadie me había golpeado en más de 15 años. No supe qué responder. ¿Cuál es tu nombre? Valentina, respondí, odiándome por cómo temblaba mi voz. Valentina Moreno. Él asintió lentamente, como si estuviera grabando mi nombre en su memoria. Valentina Moreno, repitió. Vas a venir conmigo. No voy a ir a ningún lado con usted. Otra risa. No fue una pregunta. Y así, en menos de 10 minutos, mi vida cambió por completo. No tenía idea de que ese hombre se convertiría en mi mayor pesadilla y mi única salvación. No tenía idea de los secretos que descubriría sobre mi propia familia. No tenía idea de que golpearlo con esa bandeja era el primer paso hacia un destino que jamás imaginé. Lo único que sabía en ese momento era que estaba completamente aterrorizada. Y que, por alguna razón que no podía explicar, mi corazón latía más rápido de lo que había latido en toda mi vida. Pero esa es solo la punta del iceberg de lo que vendría después. Lo que pasó cuando me subí a su auto esa noche, las verdades que descubrí sobre mi padre desaparecido, la traición que me esperaba de la persona que menos imaginé, y el amor imposible que floreció en medio del caos, todo eso viene en lo que sigue de esta historia. Una historia que todavía me cuesta creer que es la mía. Uno de sus hombres me tomó del brazo y me sacó del restaurante por la puerta trasera. No me dio tiempo de quitarme el delantal ni de avisarle al señor Lombardi lo que estaba pasando. Simplemente me arrastraron hacia un auto negro con vidrios polarizados que esperaba en el callejón. Romano Ferrara caminaba delante de mí, presionando un pañuelo blanco contra la herida de su frente. No había vuelto a mirarme desde que ordenó que me llevaran con él. Suéltame, exigí, tratando de liberar mi brazo del hombre calvo que me sujetaba.
No puedes simplemente secuestrarme. Hay leyes. El hombre se rió como si acabara de contar el mejor chiste del mundo. ¿Leyes? Niña, ¿tienes idea de con quién estás hablando? No me importa quién sea. No tiene derecho a... Métanla en el auto, ordenó Romano sin voltear. El hombre calvo me empujó hacia el vehículo con más fuerza de la necesaria. Caí sobre el asiento trasero de cuero, golpeándome la rodilla contra algo duro. Antes de que pudiera reaccionar, Romano entró por el otro lado y la puerta se cerró detrás de él. El auto comenzó a moverse. ¿A dónde me llevas?, pregunté, tratando de que mi voz sonara firme. A mi casa. No voy a ir a tu casa. Déjame bajar ahora mismo. Romano finalmente me miró. La sangre había dejado de fluir, pero la herida seguía abierta. Una marca roja e hinchada que yo había causado. Tienes dos opciones, Valentina Moreno. Su voz era calmada, casi aburrida. Puedes venir conmigo voluntariamente y tener una conversación civilizada. O puedo hacer que mis hombres te lleven a la fuerza, lo cual sería mucho menos agradable para ti. ¿Qué prefieres? Prefiero que me dejes en paz. Esa no es una de las opciones. Lo miré fijamente, buscando alguna señal de lo que planeaba hacer conmigo. Su rostro era imposible de leer. Podía estar planeando matarme o invitarme a cenar. No había manera de saberlo. ¿Vas a matarme? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Romano inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando la idea. Si quisiera matarte, ya estarías muerta. Entonces, ¿qué quieres de mí? Eso, dijo, volteando hacia la ventana, es lo que vamos a descubrir. El viaje duró 40 minutos. Salimos de la ciudad y entramos en una zona residencial que yo solo conocía por fotos en revistas. Casas enormes escondidas detrás de muros altos y puertas de hierro forjado. Jardines perfectamente cuidados que probablemente costaban más mantener de lo que yo ganaba en un año. El auto se detuvo frente a una propiedad que hacía ver a las demás como chozas. Una mansión de 3 pisos con columnas blancas y ventanales que brillaban con luz cálida. Parecía sacada de una película sobre la realeza europea. Bienvenida a mi hogar, dijo Romano mientras la puerta se abría. Un ejército de empleados nos esperaba en la entrada. Mayordomos, mucamas, guardias de seguridad. Todos inclinaron la cabeza cuando Romano pasó frente a ellos. Nadie me miró directamente. Me guiaron a través de un vestíbulo enorme, luego por un pasillo interminable, hasta llegar a lo que parecía ser un estudio. Paredes cubiertas de libros, un escritorio de madera oscura, sillones de cuero que parecían más cómodos que mi cama. Siéntate, ordenó Romano, señalando uno de los sillones. Prefiero quedarme de pie. Él se encogió de hombros y caminó hacia un mueble donde había varias botellas de licor. Se sirvió un vaso de algo dorado y tomó un largo trago. ¿Sabes por qué estás aquí, Valentina? Porque me secuestraste. Estás aquí porque hiciste algo que nadie más se ha atrevido a hacer en 15 años. Se tocó la herida de la frente. Me golpeaste. Me tocaste primero. Muchas mujeres estarían felices de que las tocara. Yo no soy muchas mujeres. Algo cambió en su expresión. Un destello de algo que podría haber sido respeto, aunque probablemente estaba imaginándolo. Eso está claro. Se sentó en el sillón frente al que me había ofrecido, cruzando las piernas con la elegancia de alguien acostumbrado a tener todo bajo control. Tengo una propuesta para ti. No me interesa. Ni siquiera sabes qué es. No necesito saberlo. Cualquier propuesta que venga de un criminal no puede ser buena. Romano sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír de verdad, no esa risa burlona de antes. Y a pesar de todo, a pesar del miedo y la rabia que sentía, no pude evitar notar que era un hombre atractivo. El tipo de hombre que probablemente había destruido a muchas mujeres con esa sonrisa. Tu padre era Lorenzo Moreno, ¿verdad? La mención de mi padre me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo sabes el nombre de mi padre? Sé muchas cosas, Valentina. Es mi trabajo saber cosas. Mi padre nos abandonó hace 12 años. No sé nada de él. ¿Y si te dijera que sé exactamente dónde está tu padre? Mi corazón se detuvo por un segundo. 12 años sin saber nada de él.
12 años preguntándome si estaba vivo o muerto. 12 años odiándolo por dejarnos solas cuando más lo necesitábamos. Estarías mintiendo. Nunca miento, Valentina. Es una pérdida de tiempo. Se levantó y caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa que dejó caer sobre la mesa frente a mí. Tu padre trabajó para mi familia durante 10 años. Era uno de nuestros mejores contadores. Manejaba las finanzas de operaciones que preferimos no discutir con las autoridades. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Fotos. Documentos. Registros bancarios. Y en medio de todo, una foto de mi padre que yo nunca había visto. Estaba más viejo, más delgado, con canas en las sienes. Pero era él. Sin duda era él. Esto no puede ser verdad. Tu padre no los abandonó por gusto, Valentina. Se fue porque descubrió algo que no debía descubrir. Algo sobre mi padre, que en ese entonces era el jefe de la familia. Tuvo que desaparecer para protegerse. ¿Protegerse de qué? De nosotros. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia. Tu padre robó 10 millones de dólares de mi familia antes de desaparecer. Mi padre pasó años buscándolo. Cuando finalmente lo encontró. Romano no terminó la frase. No necesitaba terminarla. Lo mataron, susurré. Ustedes lo mataron. Mi padre lo hizo. Yo tenía 16 años en ese momento. No tuve nada que ver. Pero ahora eres el jefe. Eres igual que él. No. La palabra salió con una firmeza que me sorprendió. No soy igual que mi padre. Él era un animal. Yo digamos que tengo mis propios métodos. Me levanté del sillón tan rápido que casi tropiezo. Déjame ir. No tengo nada que ver con lo que hizo mi padre. No sabía nada de esto. Lo sé. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Romano caminó hacia mí lentamente. Cada paso que daba, yo daba uno hacia atrás, hasta que mi espalda chocó contra la pared de libros. Estás aquí porque hace 3 días descubrí algo interesante. Su rostro estaba a centímetros del mío. El dinero que tu padre robó nunca fue recuperado. Y según mis investigaciones, lo escondió en algún lugar antes de morir. Un lugar que solo su familia podría encontrar. Yo no sé nada de ningún dinero. Quizás no. Pero tu madre sí. El nombre de mi madre en sus labios me llenó de un terror que nunca había sentido. No te atrevas a tocarla. Está enferma. No tiene nada que ver con esto. Exactamente. Por eso te propongo un trato. Se alejó de mí y volvió a sentarse con esa calma infuriante. Tú vas a ayudarme a encontrar ese dinero. Vas a investigar, hacer preguntas, buscar cualquier pista que tu padre haya dejado. A cambio, yo me aseguraré de que tu madre reciba el mejor tratamiento médico disponible. Los mejores doctores, los mejores hospitales, todo pagado. ¿Y si me niego? Entonces tendré que usar otros métodos para obtener la información. Métodos que preferirías que no usara. La amenaza estaba clara. O cooperaba, o mi madre sufriría las consecuencias. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios, Valentina. Y este es un negocio. Esa noche dormí en una habitación de la mansión que era más grande que todo mi apartamento. Tenía baño privado, una cama con sábanas de seda y un armario lleno de ropa de mi talla. Alguien había investigado cada detalle de mi vida. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la foto de mi padre en esa carpeta. El hombre que yo había odiado durante 12 años por abandonarnos era en realidad un criminal que había trabajado para la mafia. Y ahora estaba muerto. Asesinado por el padre del hombre que me tenía cautiva. Mi vida entera había sido una mentira. A las 6 de la mañana, alguien tocó mi puerta. Era una mujer de unos 30 años, con cabello negro perfectamente arreglado y un vestido rojo que se ajustaba a sus curvas de una manera que dejaba poco a la imaginación. Era hermosa de una manera intimidante, como una serpiente antes de atacar. Buenos días, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi nombre es Camila. Soy la asistente personal de Romano. La manera en que dijo asistente personal dejaba claro que su relación con Romano iba mucho más allá de lo profesional.
Encantada, mentí. Romano me pidió que te diera un tour de la propiedad y te explicara las reglas. Entró en la habitación sin esperar invitación. Primera regla: no puedes salir de la propiedad sin permiso. Segunda regla: no puedes hacer llamadas telefónicas sin supervisión. Tercera regla: cualquier intento de escape resultará en consecuencias graves para ti y para tu madre. Entendido. Camila me miró de arriba abajo con un desprecio apenas disimulado. No sé qué vio Romano en ti. Eres común. No me importa lo que Romano vea o deje de ver en mí. Solo quiero encontrar ese dinero y volver a mi vida. Tu vida de mesera. Camila rió. ¿Trabajando 3 empleos para apenas sobrevivir? Créeme, querida, hay destinos peores que estar en esta mansión. Prefiero mi vida de mesera a ser prisionera de un criminal. Algo brilló en los ojos de Camila. Algo peligroso. Ten cuidado con lo que dices, Valentina. Las paredes aquí tienen oídos. Y yo tengo muy poca paciencia. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Ah, y una cosa más. Romano es mío. Ha sido mío durante 5 años. Cualquier ilusión que tengas de que su interés en ti es algo más que negocios, olvídala. Porque si intentas quitármelo. No terminó la amenaza. No necesitaba terminarla. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en la cama y finalmente permití que las lágrimas cayeran. Mi padre era un criminal. Estaba muerta. Mi madre estaba en peligro. Y acababa de ganarme una enemiga en la mujer que claramente tenía poder en esta casa. No tenía idea de cómo iba a sobrevivir esto. Pero lo que no sabía en ese momento era que Camila sería la menor de mis preocupaciones. Que la verdadera traición vendría de alguien mucho más cercano. Alguien en quien confiaba con mi vida. Alguien que ya estaba planeando mi destrucción mientras yo lloraba en esa habitación. Los primeros 3 días en la mansión fueron una tortura silenciosa. Romano me evitaba. O quizás era yo quien lo evitaba a él. Solo nos veíamos durante las comidas, que transcurrían en un silencio incómodo roto únicamente por el sonido de los cubiertos contra la porcelana. Camila, en cambio, estaba en todas partes. Me seguía por los pasillos, aparecía en mi habitación sin avisar, hacía comentarios venenosos sobre mi ropa, mi cabello, mi manera de hablar. Era obvio que quería hacerme sentir miserable, y estaba funcionando. Pero lo peor era no saber nada de mi madre. El 4.º día, no pude más. Bajé al estudio donde Romano pasaba la mayor parte de su tiempo y entré sin tocar. Él estaba sentado detrás de su escritorio, hablando por teléfono en italiano. Cuando me vio, dijo algo rápido y colgó. ¿No te enseñaron a tocar antes de entrar? Necesito ver a mi madre. Imposible. No me importa lo que sea posible o imposible. Llevo 4 días aquí sin saber si está viva o muerta. Necesito verla. Romano se reclinó en su silla, estudiándome con esa mirada gris que me ponía nerviosa. Tu madre está bien. Mis hombres la están cuidando. Tus hombres la están vigilando, querrás decir. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Me acerqué al escritorio y puse las manos sobre la madera, inclinándome hacia él. Escúchame bien, Romano Ferrara. Puedes tenerme prisionera aquí todo el tiempo que quieras. Puedo buscar tu maldito dinero hasta que mis ojos sangren. Pero si algo le pasa a mi madre, si un solo cabello de su cabeza es tocado, te juro que encontraré la manera de destruirte aunque sea lo último que haga. Esperaba que se enojara. Esperaba que me amenazara, que me gritara, que hiciera alguna de las cosas horribles que los hombres como él hacían. En cambio, sonrió. Me gustas, Valentina Moreno. El sentimiento no es mutuo. Aún no. Se levantó y caminó hacia la puerta. Vamos. Te llevaré a ver a tu madre. El viaje de regreso a la ciudad fue tenso. Romano condujo él mismo, sin guardaespaldas, sin el hombre calvo que me había arrastrado la primera noche. Solo nosotros dos en un auto deportivo negro que probablemente costaba más que una casa. ¿Por qué haces esto?, pregunté después de 20 minutos de silencio. Llevarte a ver a tu madre. Todo esto. Podría simplemente torturarme hasta que te diga dónde está el dinero. Es lo que hacen los hombres como tú. Los hombres como yo. Criminales. Mafiosos. Asesinos.
Romano mantuvo los ojos en la carretera, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. ¿Quieres saber por qué no te torturo, Valentina? Porque no funcionaría. Tú genuinamente no sabes dónde está el dinero. Puedo ver la verdad en tus ojos. Lo que necesito es que lo descubras, y para eso necesitas estar en condiciones de pensar claramente. ¿Qué considerado de tu parte? No es consideración. Es estrategia. ¿Y qué pasa cuando encuentre el dinero? ¿Me dejas ir? Esa es la idea. No te creo. Romano finalmente me miró, solo por un segundo antes de volver su atención a la carretera. Eres inteligente. Eso me gusta. No respondí. El resto del viaje transcurrió en silencio. Mi madre vivía en un pequeño apartamento en un barrio obrero de la ciudad. 2 habitaciones, un baño diminuto, una cocina que apenas cabía una persona. Era todo lo que podíamos pagar con mis 3 trabajos. Cuando llegamos, había 2 hombres de traje negro parados frente a la puerta del edificio. Me miraron con curiosidad, pero no dijeron nada cuando pasamos junto a ellos. Romano subió conmigo las escaleras hasta el 3er piso. No había elevador. Espera aquí, le dije cuando llegamos a la puerta de mi apartamento. No. Mi madre no puede verte. Se asustará. Tu madre ya sabe que estás conmigo. ¿Qué? Romano tocó la puerta antes de que pudiera detenerlo. Los segundos que pasaron antes de que se abriera fueron los más largos de mi vida. Y entonces vi a mi madre. Estaba diferente. Más pálida de lo que la recordaba, más delgada. Pero sus ojos, esos ojos marrones que siempre me habían mirado con amor incondicional, ahora tenían algo más. Algo que tardé un momento en identificar. Miedo. Valentina. Su voz tembló al decir mi nombre. Gracias a Dios estás bien. Me lancé a sus brazos y la abracé con toda mi fuerza, cuidando de no lastimarla. Olía a lavanda y a hogar, y por un momento pude pretender que todo estaba bien. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. No sabía. Lo sé, mi amor. Lo sé. Se separó de mí y miró a Romano, que observaba la escena desde el pasillo. Señor Ferrara, dijo mi madre con una formalidad que me sorprendió. ¿Podemos hablar a solas? Romano asintió y entró al apartamento como si fuera su propia casa. Valentina, ¿puedes preparar algo de té? Mamá, no voy a dejarte sola con él. Valentina. Su voz tenía ese tono que usaba cuando era niña y me estaba ordenando algo sin discusión. Prepara el té. No entendía qué estaba pasando, pero obedecí. Fui a la cocina, que estaba separada de la sala por una pared delgada. Si me acercaba lo suficiente, podía escuchar la conversación. Debí saber que eventualmente vendrían, escuché decir a mi madre. Lorenzo me advirtió que algún día alguien vendría a buscar el dinero. Entonces sabe dónde está. No. Lorenzo nunca me lo dijo. Dijo que era más seguro si no lo sabía. Pero dejó algo. Una pista. Algo. Hubo una pausa larga. Hay una caja, dijo finalmente mi madre. Lorenzo me la dio antes de irse. Me hizo jurar que nunca la abriría, que solo se la diera a Valentina si algo malo pasaba. Mi corazón se detuvo. Una caja. Mi padre había dejado una caja para mí. ¿Dónde está esa caja?, preguntó Romano. En el banco. En una caja de seguridad que está a nombre de Valentina. ¿Por qué nunca le dijo nada? Porque esperaba que nunca fuera necesario. Porque quería que mi hija tuviera una vida normal, lejos de todo esto. Escuché pasos acercándose a la cocina. Me alejé de la pared rápidamente, fingiendo que estaba ocupada con el té. Romano apareció en la entrada. Mañana iremos al banco, dijo. Tú y yo. Escuchaste la conversación. Cada palabra. No tenía sentido negarlo. ¿Sabías que existía esa caja? No tenía idea. Romano me estudió por un momento, como si estuviera decidiendo si creerme. Tu madre está más enferma de lo que pensaba, dijo finalmente. El tratamiento que necesita cuesta mucho dinero. Dinero que tú no tienes. Eso es una amenaza. Es una observación. Y una oferta. Se acercó a mí hasta que estuvimos frente a frente. Ayúdame a encontrar el dinero de tu padre,
Valentina. Realmente ayúdame, no solo finge hacerlo mientras buscas una manera de escapar. Y yo me aseguraré de que tu madre reciba el mejor tratamiento disponible. Los mejores médicos. Los mejores hospitales. Todo lo que necesite. ¿Y cómo sé que cumplirás tu palabra? Porque a diferencia de mi padre, yo sí tengo honor. Quería reírme en su cara. ¿Honor? ¿Un criminal hablando de honor? Pero entonces miré hacia la sala, donde mi madre estaba sentada en el sofá, tosiendo esa tos seca que me mantenía despierta por las noches. Vi cómo se sujetaba el pecho, cómo su cuerpo se estremecía con cada espasmo. No tenía opciones. Nunca las había tenido. De acuerdo, dije. Pero con una condición. ¿Cuál? Si encuentro el dinero, me dejas quedarte con una parte. Suficiente para asegurar el futuro de mi madre, pase lo que pase. Romano consideró mi propuesta por un momento. 10%. 20. 15. Es mi última oferta. 15% de $10 millones. $1,5 millones. Suficiente para pagar el tratamiento de mi madre durante años. Suficiente para darle la vida que se merecía. Trato hecho. Extendí mi mano para sellar el acuerdo. Romano la tomó. Su mano era cálida, fuerte, inesperadamente gentil. El contacto me provocó algo extraño en el pecho, algo que no quería analizar. Trato hecho, repitió. Y en ese momento, sin saberlo, acababa de sellar mi destino. Pasé la noche en el apartamento con mi madre. Romano se fue, dejando a sus hombres vigilando el edificio. Sabía que no podía escapar aunque quisiera. No con mi madre en este estado. Esa noche, mientras la ayudaba a prepararse para dormir, mi madre me tomó las manos y me hizo sentarme junto a ella en la cama. Hay cosas que necesitas saber, Valentina. Cosas que debí contarte hace mucho tiempo. Sobre papá. Sobre todo. Tomó una respiración profunda, y durante la siguiente hora, me contó la verdad sobre mi padre. Lorenzo Moreno no había nacido pobre como yo siempre creí. Era hijo de una familia acomodada que había perdido todo en una mala inversión cuando él era adolescente. La pobreza lo había marcado, le había dejado una ambición desmedida por recuperar lo que había perdido. Cuando conoció a mi madre, ya trabajaba para los Ferrara. Era su contador, el hombre que movía el dinero sucio para que pareciera limpio. Era brillante en lo que hacía. Demasiado brillante. Tu padre no era un mal hombre, dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Quería darnos una vida mejor. Quería que tú tuvieras todo lo que él no tuvo. Pero se metió demasiado profundo. Descubrió cosas que no debía descubrir. ¿Qué cosas? No lo sé exactamente. Solo sé que una noche llegó a casa aterrorizado. Dijo que teníamos que irnos, que habían descubierto algo y que nos matarían a todos si no desaparecíamos. Pero nosotras no nos fuimos. Él no nos dejó. Dijo que era más seguro si él desaparecía solo. Que ellos lo buscarían a él, no a nosotras. Que mientras no supiéramos nada, estaríamos a salvo. ¿Y el dinero? Lo tomó como seguro. Dijo que si algo le pasaba, ese dinero nos protegería. Que lo había escondido donde nadie lo encontraría. ¿Y la caja del banco? Mi madre cerró los ojos. Esa caja contiene todo lo que necesitas saber. Valentina. Tu padre me hizo prometer que solo te la daría si realmente no había otra opción. ¿Y ahora? Abrió los ojos y me miró con una intensidad que me asustó. Ahora no hay otra opción. Mamá, ¿qué hay en esa caja? No lo sé. Nunca la abrí. Pero tu padre dijo algo antes de irse. Algo que nunca olvidaré. ¿Qué dijo? Dijo, si algún día Valentina tiene que abrir esta caja, dile que no confíe en nadie. Ni siquiera en la gente que parece estar de su lado. Especialmente en ellos. Las palabras de mi padre me persiguieron toda la noche. No confíe en nadie. Ni siquiera en la gente que parece estar de su lado. ¿A quién se refería? ¿A Romano? ¿A sus hombres? ¿O quizás a alguien más cercano? Alguien que todavía no había revelado su verdadero rostro. A la mañana siguiente, Romano llegó a las 9 en punto. Vestía diferente. No el traje negro intimidante que usaba normalmente,
sino pantalones oscuros y una camisa blanca con las mangas arremangadas. Parecía casi normal. Casi humano. Lista. Tengo opción. Siempre hay opciones, Valentina. Solo que algunas son mejores que otras. Me despedí de mi madre con un abrazo largo y la promesa de que volvería pronto. Ten cuidado, me susurró al oído. Y recuerda lo que te dijo tu padre. No confíes en nadie. Subí al auto de Romano con esas palabras resonando en mi cabeza. El banco estaba en el centro de la ciudad. Era una institución antigua, de esas con paredes de mármol y empleados que te miraban como si estuvieras interrumpiendo su tiempo precioso. Romano me acompañó hasta la recepción, pero no pudo entrar al área de las cajas de seguridad. Esperaré aquí, dijo. No intentes nada estúpido. ¿Cómo qué? ¿Saltar por una ventana del sótano? ¿Cómo llamar a la policía o intentar esconder lo que encuentres? Lo miré fijamente. No soy estúpida, Romano. Sé perfectamente lo que le pasaría a mi madre si hago algo así. Algo cruzó por su rostro. ¿Remordimiento? ¿Culpa? Lo que fuera, desapareció tan rápido como llegó. Bien. Ve. Un empleado del banco me guió hasta el sótano donde estaban las cajas de seguridad. La caja número 247 requería 2 llaves. Una que el banco tenía y otra que supuestamente yo debía tener. No tengo la llave, dije. El empleado frunció el ceño. Señorita Moreno, según nuestros registros, usted recogió la llave hace 12 años. Firmó por ella. Eso es imposible. Yo tenía 12 años. Permítame verificar. El empleado revisó unos papeles amarillentos. Aquí está. Valentina Moreno, 12 años de edad, acompañada por su padre Lorenzo Moreno. Usted firmó por la llave el 15 de marzo de hace 12 años. 15 de marzo. El día que mi padre desapareció. Me había llevado al banco el mismo día que huyó. Y yo no lo recordaba. No recordaba nada de ese día. Tiene que haber un error, insistí. No tengo ninguna llave. Pero incluso mientras decía las palabras, algo se movió en mi memoria. Un recuerdo enterrado tan profundamente que había olvidado que existía. Mi padre, arrodillándose frente a mí. Dándome un collar con un pequeño dije en forma de corazón. Diciéndome que lo cuidara siempre, que era especial, que algún día entendería por qué. Un collar que todavía usaba. Un collar que nunca me había quitado en 12 años. Llevé mi mano al dije y lo apreté. Era pesado. Demasiado pesado para ser solo un adorno. Con manos temblorosas, busqué una abertura, una manera de abrirlo. Y allí estaba. Una llave diminuta, escondida dentro del corazón de metal. Mi padre me había dado la llave hace 12 años. Y yo la había llevado conmigo todo este tiempo sin saberlo. Mis manos temblaban mientras insertaba la pequeña llave en la cerradura de la caja de seguridad. El empleado del banco se había retirado para darme privacidad, dejándome sola en esa habitación fría con paredes de metal. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el latido de mi propio corazón. La cerradura hizo un clic. Abrí la caja. Dentro había 3 cosas. Un sobre amarillento con mi nombre escrito en la letra de mi padre. Una memoria USB negra. Y una fotografía que me hizo olvidar cómo respirar. En la foto estaban mi padre y otro hombre. Ambos jóvenes, quizás de unos 30 años, sonriendo frente a lo que parecía ser un casino. El otro hombre tenía el brazo sobre los hombros de mi padre, en un gesto de amistad evidente. Y ese otro hombre era el padre de Romano Ferrara. Lo reconocí por las fotos que había visto en la mansión. El mismo rostro, los mismos ojos grises que Romano había heredado. Pero en esta foto no lucía como el monstruo que supuestamente había ordenado la muerte de mi padre. Lucía como su mejor amigo. ¿Qué estaba pasando? Abrí el sobre con cuidado, como si pudiera desintegrarse en mis manos. La carta tenía varias páginas escritas a mano. La letra de mi padre, esa letra desordenada que apenas había tenido tiempo de aprender antes de que desapareciera, me golpeó con una ola de emociones que no esperaba. Comencé a leer. Mi querida Valentina. Si estás leyendo esto, significa que las cosas salieron mal. Significa que no pude protegerlas como prometí. Y significa que ha llegado el momento de que conozcas la verdad. Todo lo que tu madre te ha contado es cierto,
pero incompleto. Sí, trabajé para la familia Ferrara. Sí, descubrí algo que no debía. Pero hay más, mucho más, que no pude contarle ni siquiera a ella. Alberto Ferrara, el padre de Romano, fue mi mejor amigo durante 20 años. Crecimos juntos, entramos al negocio juntos, construimos un imperio juntos. Él era como mi hermano. Pero Alberto cambió. El poder lo corrompió. Comenzó a hacer cosas que yo no podía aceptar. Cosas horribles. Y cuando intenté alejarlo de ese camino, me traicionó. El dinero que tomé no era de los Ferrara. Era mío. Era mi parte del negocio que Alberto y yo construimos juntos. Él intentó robármelo primero, así que hice lo que tuve que hacer para proteger a mi familia. En la memoria USB encontrarás pruebas de todo. Documentos, grabaciones, registros financieros. Pruebas de los crímenes de Alberto Ferrara que van más allá de lo que la mafia normalmente hace. Pruebas que podrían destruir a toda la organización. Pero ten cuidado, hija. No confíes en nadie. Hay alguien cercano a ti que no es quien dice ser. Alguien que ha estado vigilándote desde que eras niña, esperando el momento adecuado para actuar. No puedo decirte quién es porque ni yo mismo lo sé con certeza. Solo sé que existe. Alberto me lo confesó la noche que me traicionó. Dijo que siempre tendría ojos sobre ti, sobre tu madre, sobre cada movimiento que hicieran. Si Romano Ferrara te encuentra, y probablemente lo hará, tienes que decidir qué tipo de hombre es. ¿Es como su padre o es diferente? Esa decisión determinará si le muestras lo que hay en esta memoria USB o si lo usas para destruirlo. Confío en tu juicio, Valentina. Siempre fuiste más inteligente que yo, más fuerte que yo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Lamento no haber podido estar ahí para verte crecer. Lamento todas las noches que lloraste preguntándote por qué te abandoné. Nunca te abandoné, hija. Simplemente hice lo que tuve que hacer para mantenerte viva. Tu padre que te ama, Lorenzo. Las lágrimas caían sobre el papel, borrando algunas palabras. Mi padre no me había abandonado. Había huido para protegernos. Y el dinero ni siquiera era robado. Era suyo. Guardé la carta, la memoria USB y la fotografía en mi bolso. Mi mente era un caos de emociones y preguntas sin respuesta. ¿Quién era la persona que me había estado vigilando toda mi vida? ¿Podía confiar en Romano? ¿Y qué había en esa memoria USB que era tan peligroso? Romano me esperaba exactamente donde lo había dejado. Cuando me vio salir, se levantó inmediatamente. Sus ojos grises buscaron los míos, tratando de leer lo que había encontrado. Y bien. Necesito tiempo para procesar lo que vi. ¿Qué encontraste? Una carta de mi padre. Y algunas otras cosas. ¿El dinero? No. Pero hay pistas. Necesito estudiarlas. Romano me miró por un largo momento. Sabía que no le estaba diciendo todo. Pero por alguna razón, no me presionó. De acuerdo. Volvamos a la mansión. El viaje de regreso fue silencioso. Yo miraba por la ventana, fingiendo observar la ciudad mientras en realidad trataba de decidir qué hacer. La memoria USB pesaba en mi bolso como si estuviera hecha de plomo. ¿Debía mostrársela a Romano? Si las pruebas que contenía eran tan devastadoras como mi padre decía, podrían destruir todo su imperio. ¿Por qué querría ayudarme a encontrar algo así? A menos que no supiera lo que realmente contenía. A menos que creyera que solo encontraría la ubicación del dinero. Tenía que ser cuidadosa. Muy cuidadosa. Esa noche, esperé hasta que toda la mansión estuviera dormida para sacar la memoria USB. Mi habitación tenía una computadora. Un detalle que había notado pero nunca usado. Ahora entendía que probablemente estaba ahí para monitorearme, para ver qué hacía cuando creía estar sola. Pero no tenía otra opción. Necesitaba ver qué contenía esa memoria. La inserté en el puerto USB y contuve la respiración. Carpetas. Docenas de carpetas organizadas por año, desde hacía más de 20 años hasta el momento en que mi padre desapareció. Abrí la primera carpeta. Documentos financieros. Transferencias bancarias. Nombres de empresas fantasma. Todo perfectamente documentado, con fechas, montos y firmas. Pero no era eso lo que me dejó helada. Eran las fotos.
Fotos de Alberto Ferrara reunido con políticos que yo reconocía de las noticias. Senadores, gobernadores, incluso un presidente anterior. Fotos de sobres llenos de dinero cambiando de manos. Fotos de documentos firmados que parecían contratos gubernamentales. Y luego, en otra carpeta, algo peor. Fotos de cuerpos. Personas asesinadas. Con descripciones detalladas de quiénes eran, por qué habían sido eliminados, y quién había dado la orden. Alberto Ferrara no solo era un mafioso. Era un monstruo que había corrompido las más altas esferas del gobierno durante décadas. ¿Romano sabía todo esto? ¿Era parte de esto? Seguí explorando las carpetas hasta que encontré una con mi nombre. Valentina Moreno, Vigilancia. Mi sangre se congeló. Dentro había cientos de fotos mías. Fotos de cuando era niña, yendo a la escuela. Fotos de mi adolescencia, saliendo con amigas. Fotos recientes, de hacía apenas unas semanas, trabajando en el restaurante. Alguien me había estado vigilando toda mi vida. Tal como mi padre había dicho. Pero lo peor no eran las fotos. Era el documento adjunto. Un informe detallado de cada aspecto de mi vida. Mis trabajos, mis amigos, mis relaciones. Todo estaba ahí. Incluyendo un nombre que me hizo querer vomitar. Agente asignado. Carmen Delgado. Carmen. Mi compañera de trabajo. La única persona en ese restaurante que consideraba una amiga. Carmen era la espía que había estado vigilándome durante años. No dormí esa noche. Cada recuerdo de Carmen se transformó en algo siniestro. Las veces que me había aconsejado sobre mi vida amorosa. Las veces que me había invitado a su casa cuando necesitaba alejarme de mis problemas. Las veces que me había preguntado casualmente sobre mi madre, sobre mi padre, sobre cualquier cosa relacionada con mi familia. Todo era mentira. Cada palabra, cada gesto de amistad, cada momento que creí compartir con alguien real. Mentira. La rabia que sentía era nueva para mí. No la rabia explosiva que me había hecho golpear a Romano. Esta era diferente. Fría. Calculada. La rabia de alguien que ha sido traicionada tan profundamente que ya no queda espacio para el perdón. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, Romano ya estaba en el comedor. «Te ves terrible», observó. «No dormí bien». «¿Encontraste algo útil en lo que tu padre dejó?» Lo miré fijamente, tratando de decidir cuánto decirle. Encontré más preguntas que respuestas. Eso es frustrante. Lo es. Camila entró en ese momento, vestida con una bata de seda que dejaba poco a la imaginación. Se sentó junto a Romano y le dio un beso en la mejilla que duró más de lo necesario. «Buenos días, mi amor». Luego me miró con una sonrisa falsa. «Valentina. Qué sorpresa verte despierta tan temprano. Creí que las meseras dormían hasta tarde». Las meseras trabajan más duro de lo que tú jamás has trabajado en tu vida. La sonrisa de Camila se congeló. «Cuidado con cómo me hablas. No olvides tu posición en esta casa». «Mi posición es la de prisionera. No tengo nada que perder siendo honesta». Romano observaba el intercambio con expresión indescifrable. No intervino, no defendió a ninguna de las dos. Solo miraba. Terminé mi desayuno en silencio y me excusé para volver a mi habitación. Pero antes de que pudiera llegar a las escaleras, una mano me detuvo. «Romano. Necesito hablar contigo. A solas». «¿Sobre qué?» «Sobre lo que encontraste y no me estás diciendo». Mi corazón se aceleró. «No sé de qué hablas». «Valentina». Su voz era baja, casi suave. «Sé que encontraste algo más que una carta. Puedo verlo en tus ojos. Algo te cambió anoche. Tal vez es solo el trauma de estar secuestrada». «No estás secuestrada. Eres. ¿Tu invitada? ¿Tu socia? ¿Cómo quieres llamarlo?» Romano dio un paso hacia mí. Estábamos en el pasillo, solos, a centímetros de distancia. «Escúchame bien. Sé que no confías en mí. Tienes razones para no hacerlo. Pero necesito que entiendas algo». «¿Qué?» «Mi padre era un monstruo. Lo sé mejor que nadie. Crecí viéndolo destruir vidas sin remordimiento. Crecí aterrorizado de él, odiándolo, deseando que muriera. ¿Por qué me cuentas esto?»
Porque cuando finalmente murió, hace 3 años, juré que las cosas cambiarían. Juré que dirigiría esta organización de manera diferente. No somos santos, Valentina. No voy a pretender que lo somos. Pero hay líneas que mi padre cruzaba y que yo nunca cruzaré. Y esperas que te crea. Espero que me des la oportunidad de demostrártelo. Sus ojos grises me miraban con una intensidad que me dejó sin palabras. Por primera vez, vi algo detrás de la fachada del mafioso implacable. Vi dolor. Vi soledad. Vi a un hombre cargando un peso que no había elegido. ¿Era real o era otra manipulación? No lo sabía. Pero algo en mí quería creerle. Hay algo en esa memoria USB, dije finalmente. Algo que podría destruirte a ti y a todo lo que has construido. Romano no pareció sorprendido. ¿Y vas a usarlo contra mí? Todavía no lo he decidido. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Al menos eres honesta. Mi padre me advirtió que no confiara en nadie. Ni siquiera en la gente que parece estar de mi lado. Tu padre era un hombre inteligente. ¿Lo conociste? Una vez. Cuando yo tenía unos 15 años. Vino a nuestra casa para una reunión con mi padre. Recuerdo que me miró con una expresión extraña. Casi de lástima. Lástima. Creo que vio en lo que me convertiría. O en lo que mi padre me convertiría. Antes de que pudiera responder, el sonido de una explosión sacudió la mansión. Las alarmas comenzaron a sonar. Gritos. Disparos. El caos total. Romano me empujó detrás de él y sacó un arma que yo no sabía que llevaba. Quédate detrás de mí, ordenó. No te separes. ¿Qué está pasando? Alguien nos está atacando. Y mientras corríamos por los pasillos de la mansión en llamas, con el sonido de las balas zumbando a nuestro alrededor, solo podía pensar una cosa. Alguien sabía lo que había encontrado. Y estaba dispuesto a matar para evitar que saliera a la luz. El humo llenaba los pasillos. Romano me arrastraba por corredores que yo no conocía, girando en esquinas, bajando escaleras que parecían llevar a las entrañas de la tierra. Sus hombres nos rodeaban, disparando hacia atrás mientras avanzábamos. ¿Quiénes son? Grité sobre el ruido de las balas. No lo sé. Pero son profesionales. Una explosión a nuestra izquierda nos lanzó contra la pared. Sentí el impacto en todo mi cuerpo, el aire saliendo de mis pulmones. Romano me levantó antes de que pudiera recuperarme. No te detengas. Sigue moviéndote. Llegamos a una puerta de acero que Romano abrió con un código. Del otro lado había un túnel iluminado por luces de emergencia rojas. ¿Qué es esto? Salida de emergencia. Mi padre era paranoico. Construyó túneles debajo de toda la propiedad. Corrimos por el túnel durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. El sonido de los disparos se fue apagando detrás de nosotros hasta que solo quedó el eco de nuestros pasos. El túnel terminaba en una escalera de metal que subía hacia una trampilla. Espera aquí, ordenó Romano. Subió primero, empujando la trampilla con cuidado. Luz natural entró en el túnel. Estábamos en algún lugar del bosque que rodeaba la propiedad. Está despejado. Sube. Salí a la superficie, respirando aire fresco por primera vez en lo que parecían horas. A lo lejos podía ver columnas de humo negro elevándose desde la mansión. Mi habitación, dije de pronto. La memoria USB estaba en mi habitación. Romano me miró. La dejaste ahí. No tuve tiempo de tomarla cuando empezaron los disparos. Algo cruzó por su rostro. ¿Alivio? ¿Preocupación? No pude identificarlo. Entonces quien sea que hizo esto probablemente la tiene ahora. O la destruyeron junto con todo lo demás. Antes de que Romano pudiera responder, el sonido de un helicóptero llenó el aire. No era de rescate. Venía directamente hacia nosotros. «Corre», dijo Romano. Corrimos hacia el bosque, esquivando árboles, saltando raíces. El helicóptero nos seguía, su reflector buscándonos entre la vegetación. Y entonces escuché algo que me detuvo en seco. Una voz amplificada por altavoz. «Romano Ferrara. Sabemos que ella está contigo. Entréganos a la chica y te dejaremos vivir». La chica. Me querían a mí. No a Romano.
No al dinero. A mí. Sigue corriendo, dijo Romano, empujándome. Me están buscando a mí. Si me entrego. No vas a entregarte a nadie. ¿Por qué te importa lo que me pase? Romano me miró con esos ojos grises que ahora brillaban con algo que no había visto antes. Determinación. Y algo más profundo que no quería nombrar. Porque eres mía ahora, Valentina. Y nadie toca lo que es mío. No tuve tiempo de procesar esas palabras. Los hombres del helicóptero comenzaron a descender por cuerdas, rodeándonos. Estábamos atrapados. Nos llevaron a un almacén abandonado en alguna parte de la zona industrial de la ciudad. Nos separaron. A Romano lo arrastraron hacia una habitación mientras a mí me dejaron atada a una silla en el centro de un espacio enorme y vacío. Las horas pasaron. O quizás fueron minutos. El tiempo se volvió irrelevante cuando estás esperando que alguien venga a torturarte o matarte. Finalmente, escuché pasos. Y la persona que apareció frente a mí me rompió el corazón de una manera que no creí posible. Carmen. Mi amiga. Mi compañera de trabajo. La mujer que me había consolado cuando lloraba por mi madre enferma, que me había cubierto turnos cuando estaba exhausta, que me había hecho reír en los días más oscuros. Hola, Valentina. Su voz era diferente. Ya no tenía esa calidez que siempre asocié con ella. Era fría. Profesional. Carmen, no entiendo. Por supuesto que no entiendes. Nunca entendiste nada. Se sentó en una silla frente a mí, cruzando las piernas con elegancia. ¿Sabes cuántos años llevo esperando este momento? ¿Cuántos años de fingir ser tu amiga, escuchar tus problemas patéticos, aguantar tu mediocridad? ¿Por qué? Porque tu padre me lo quitó todo. No entendía. Mi padre y Carmen no podían tener ninguna conexión. Ella era demasiado joven. Mi padre, continuó Carmen, era el socio de Alberto Ferrara antes de que Lorenzo Moreno apareciera. Tu padre lo desplazó, le robó su posición, y cuando mi padre intentó recuperar lo que era suyo, Lorenzo lo entregó a las autoridades. Pasó 15 años en prisión. Murió ahí dentro. Yo no sabía nada de eso. No. Pero vas a pagar de todas formas. Carmen se levantó y caminó a mi alrededor lentamente. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que el dinero que tu padre escondió era originalmente de mi familia. Él no solo destruyó a mi padre, también nos robó nuestra fortuna. El dinero era de mi padre. Él lo ganó. Tu padre era un ladrón y un traidor. Y tú eres su hija. La sangre traidora corre por tus venas. Me tomó de la barbilla con fuerza, obligándome a mirarla. Vas a decirme dónde está ese dinero. Y vas a decirme qué había en esa memoria USB que tu padre te dejó. No sé dónde está el dinero. Y la memoria se destruyó en el incendio. Carmen sonrió. Mentirosa. Sacó algo de su bolsillo. La memoria USB negra. Intacta. Mis hombres la recuperaron antes de que el fuego llegara a tu habitación. No he tenido tiempo de revisarla todavía, pero lo haré. Y cuando descubra lo que contiene. Ya sé lo que contiene, la interrumpí. Sé que tu nombre está ahí. Sé que has estado vigilándome durante años. Sé todo sobre la operación de espionaje que Alberto Ferrara montó. Por primera vez, vi algo parecido a la sorpresa en el rostro de Carmen. ¿Qué más sabes? Sé que hay pruebas de crímenes que van más allá de lo que la mafia normalmente hace. Crímenes que involucran a políticos, empresarios, gente poderosa. Si esa información sale a la luz, no solo caerá el imperio Ferrara. Caerá medio gobierno. Carmen me soltó y dio un paso atrás. Estás mintiendo. Revisa la memoria. Verás que digo la verdad. Se quedó mirándome por un largo momento. Luego sacó su teléfono y marcó un número. Tráiganla, dijo. Y traigan también a su madre. Mi sangre se heló. ¿Mi madre? Carmen, ella no tiene nada que ver con esto. Está enferma. Por favor. Tu madre sabe más de lo que te ha dicho, Valentina. Mucho más. Media hora después, trajeron a mi madre. Estaba pálida, temblando, pero viva. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, hija. Lo siento tanto. Mamá, ¿qué está pasando?
Carmen se interpuso entre nosotras. Cuéntale, Teresa. Cuéntale la verdad que has estado guardando durante 12 años. Mi madre cerró los ojos. Yo sabía dónde estaba Lorenzo. Siempre lo supe. Las palabras cayeron sobre mí con el peso de una sentencia. ¿Qué? Tu padre no desapareció. No completamente. Durante los primeros 5 años, nos comunicábamos en secreto. Me enviaba dinero para tu educación, para mis medicinas. Me decía cómo estaba, dónde estaba. Pero me dijiste que no sabías nada. Tenía que protegerte. Si sabías la verdad, te pondrías en peligro. Tu padre me hizo jurar que nunca te diría nada hasta que fuera absolutamente necesario. ¿Y el dinero? ¿Sabes dónde está el dinero? Mi madre asintió lentamente. Sí. Siempre lo supe. Carmen soltó una risa triunfal. Finalmente. Después de todos estos años. Pero nunca lo toqué, continuó mi madre. No porque no lo necesitara. Dios sabe que lo necesitaba. Sino porque Lorenzo me advirtió que el momento en que tocara ese dinero, ellos lo sabrían. Tenía rastreadores, alarmas, sistemas de seguridad que yo no entendía. Dijo que solo Valentina podría acceder a él de manera segura, cuando llegara el momento. ¿Y cuándo llegaría ese momento? Cuando cumpliera 25 años. Mi cumpleaños era en 3 semanas. Lorenzo programó todo para que se desbloqueara en tu cumpleaños 25. Las cuentas, los códigos, todo. Hasta entonces, el dinero era intocable. Carmen maldijo en voz baja. 3 semanas. Podemos esperar 3 semanas. No, dijo una voz desde las sombras. No podemos esperar. Un hombre emergió de la oscuridad. Alto, delgado, con cabello canoso y una cicatriz que le cruzaba el cuello. Lo reconocí de las fotos en la memoria USB. Era el hombre que había ordenado algunas de las ejecuciones más brutales documentadas en los archivos de mi padre. Señor Marchetti, dijo Carmen con una reverencia que me sorprendió. No esperaba que viniera personalmente. Cuando hay $10 millones en juego, siempre vengo personalmente. Se acercó a mí y me estudió con ojos que no tenían nada humano en ellos. Así que tú eres la hija de Lorenzo Moreno. El hombre que casi destruye nuestro imperio. ¿Quién es usted? Soy el hombre que realmente dirige las cosas. Niña. Alberto Ferrara era solo una cara. Romano es solo un títere. El verdadero poder siempre ha estado detrás del trono. Marchetti se volvió hacia Carmen. ¿Dónde está Romano? En la otra habitación. Mis hombres lo están interrogando. Tráiganlo. Quiero que vea esto. Cuando trajeron a Romano, apenas lo reconocí. Su rostro estaba hinchado, cubierto de sangre. Uno de sus ojos estaba tan inflamado que no podía abrirlo. Lo habían golpeado salvajemente. Romano, dije sin poder evitarlo. Él levantó la cabeza y me miró con su único ojo funcional. Valentina, lo siento. Qué conmovedor, dijo Marchetti. El gran Romano Ferrara, pidiendo disculpas a una mesera. Marchetti, la voz de Romano era apenas un susurro ronco. Cuando salga de esto, te voy a matar. No vas a salir de esto, muchacho. Debí haberte eliminado cuando eliminé a tu padre. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué dijiste? Marchetti sonrió. ¿Creíste que tu padre murió de un ataque al corazón? Por favor. Alberto era fuerte como un toro. Lo envenené lentamente durante meses. Cuando finalmente murió, todos creyeron que fue natural. Nadie sospechó. Tú mataste a mi padre. Tu padre era un obstáculo. Igual que tú ahora. Marchetti sacó un arma y apuntó a la cabeza de Romano. Pero antes de matarte, vas a ver cómo destruyo todo lo que te importa. Empezando por ella. El arma se movió hacia mí. Y en ese momento, supe que iba a morir. Todo había sido en vano. La carta de mi padre, la memoria USB, las pruebas, todo. Iba a morir en este almacén, junto con mi madre y el hombre que quizás, solo quizás, podría haber sido algo más que mi captor. Cerré los ojos y esperé el disparo. Pero lo que escuché fue algo completamente diferente. Una explosión. Gritos.
Disparos que venían de todas direcciones. Y la voz de alguien que nunca esperé escuchar. «Policía. Todos al suelo». Abrí los ojos para ver el almacén llenándose de oficiales armados. Y al frente de todos ellos, dirigiendo la operación, estaba el señor Lombardi. Mi jefe del restaurante. Llevando un chaleco que decía agente federal. El señor Lombardi no era el señor Lombardi. Su verdadero nombre era agente especial Marco Vega, y llevaba 10 años infiltrado en la operación de la familia Ferrara. Me lo explicó todo mientras los paramédicos atendían a mi madre y a Romano en ambulancias separadas. Tu padre contactó con la agencia federal hace 13 años, dijo Vega mientras me envolvían en una manta térmica. Quería salir. Quería testificar contra Alberto Ferrara a cambio de protección para su familia. Estábamos organizando todo cuando Alberto descubrió sus intenciones. Ustedes permitieron que lo mataran. La culpa cruzó por el rostro de Vega. Perdimos contacto con Lorenzo 3 días antes de su desaparición final. Cuando lo encontramos, ya era demasiado tarde. Alberto se nos adelantó. Y me dejaron sola. Durante 12 años. No estaba sola, Valentina. Siempre estuvimos observando. Cuando conseguí el trabajo en el restaurante hace 4 años, fue específicamente para protegerte. Sabíamos que eventualmente alguien vendría por ti. Carmen. Carmen Delgado es hija de Miguel Delgado, ex socio de Alberto Ferrara. Llevaba años esperando su oportunidad de venganza. Pero no esperábamos a Marchetti. El nombre me hizo estremecer. ¿Quién es realmente? El verdadero poder detrás del imperio Ferrara. Alberto era el rostro público, pero Marchetti movía los hilos desde las sombras. Controla a jueces, políticos, policías. Durante años ha sido intocable. ¿Y ahora? Vega me mostró la memoria USB que habían recuperado. Ahora tenemos todo lo que necesitamos para destruirlo. Gracias a tu padre. Y gracias a ti. Yo no hice nada. Sobreviviste. A veces eso es suficiente. Arrestaron a Carmen, a Marchetti y a una docena de sus hombres esa noche. Pero la victoria se sentía hueca. A la mañana siguiente, el hospital me llamó. Mi madre había empeorado. El estrés del secuestro, la violencia, todo había sido demasiado para su cuerpo frágil. Los doctores decían que necesitaba un tratamiento experimental que costaría más de $500,000. $500,000 que yo no tenía. El dinero de mi padre seguía bloqueado por 3 semanas más. Y después de todo lo que había pasado, las autoridades federales habían congelado todos los activos relacionados con el caso, incluyendo lo que mi padre había escondido. Es temporal, me aseguró Vega. Una vez que termine la investigación, el dinero será tuyo. Tu padre lo ganó legítimamente antes de que Alberto intentara robárselo. ¿Cuánto tiempo tomará la investigación? Meses. Quizás 1 año. 1 año. Mi madre no tenía 1 año. Según los doctores, sin el tratamiento tenía semanas. 1 mes a lo mucho. Me senté en la sala de espera del hospital y lloré. Había perdido todo. Mi trabajo en el restaurante ya no existía. El señor Lombardi, o Vega, o quien fuera, ya no estaba. El restaurante estaba cerrado como parte de la investigación porque Marchetti lo usaba para lavar dinero. Mis otros 2 trabajos me habían despedido por no aparecer durante días sin explicación. Mi apartamento estaba vacío. Los hombres de Marchetti lo habían destrozado buscando pistas. No tenía dinero. No tenía hogar. No tenía trabajo. Y mi madre se estaba muriendo. Romano me buscó 2 días después. Apareció en el hospital con el rostro todavía marcado por las golpizas, pero vestido con un traje impecable. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiéramos estado a punto de morir juntos. Valentina. No quería hablar con él. No quería hablar con nadie relacionado con ese mundo que había destruido mi vida. Vete. Necesito hablar contigo. No hay nada que hablar. Se sentó en la silla junto a mí de todas formas. Escuché sobre tu madre. Sobre el tratamiento que necesita. No necesito tu lástima. No es lástima. Es una oferta. Lo miré por primera vez. Sus ojos grises, esos ojos que me habían perseguido en sueños y pesadillas,
Me miraban con algo que parecía sinceridad. Yo puedo pagar el tratamiento. No. Valentina. Dije que no. No voy a estar en deuda contigo. No voy a deberte nada. No sería una deuda. Sería un regalo. Los hombres como tú no dan regalos sin esperar algo a cambio. Romano se quedó callado por un momento. Tienes razón, dijo finalmente. Normalmente no lo hago. Pero tú eres diferente. No soy diferente. Soy solo la hija del hombre que trabajó para tu padre. Eso es todo. Eres la mujer que me golpeó con una bandeja cuando intenté tocarla sin permiso. Eres la mujer que me enfrentó sin miedo aunque sabía quién era. Eres la mujer que estuvo dispuesta a morir antes que traicionar a su madre. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. Eres extraordinaria, Valentina. Y no voy a dejar que tu madre muera cuando puedo hacer algo para evitarlo. ¿Por qué te importa? Porque en medio de todo este caos, de toda esta oscuridad, tú fuiste lo único real que encontré. Las palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Quería creerle. Dios, cuánto quería creerle. Pero había aprendido que confiar en las personas solo llevaba a la traición. No puedo aceptar tu dinero, Romano. Entonces tu madre morirá. Lo sé. ¿Y puedes vivir con eso? No. Pero tampoco puedo vivir sabiendo que le debo la vida de mi madre a un criminal. Romano se levantó. No soy mi padre, Valentina. ¿Cuándo vas a entender eso? Quizás nunca. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. La oferta sigue en pie. Cuando cambies de opinión, sabes cómo encontrarme. Cuando se fue, me permití llorar de nuevo. Porque tenía razón. Mi madre iba a morir. Y era mi culpa por ser demasiado orgullosa para aceptar ayuda. Esa noche, mi madre empeoró. Los doctores dijeron que no pasaría de la semana sin el tratamiento. Me senté junto a su cama y sostuve su mano mientras dormía con ayuda de sedantes. Lo siento, mamá, susurré. Lo siento tanto. No tienes que disculparte, mi amor. Abrió los ojos. Estaban nublados por el dolor y los medicamentos, pero aún tenían esa calidez que siempre me había hecho sentir segura. Debí protegerte mejor. Debí ser más fuerte. Ya eres fuerte, Valentina. Más fuerte de lo que yo jamás fui. No lo suficiente para salvarte. Mi madre apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Escúchame bien. No voy a dejar que sacrifiques tu integridad por mí. Si aceptar ese dinero significa venderte a un hombre que no amas, prefiero morir. Mamá, no digas eso. Es la verdad. He vivido una buena vida. Te tuve a ti. Eso es más de lo que muchas personas tienen. No es suficiente. Necesito más tiempo contigo. El tiempo que tengamos será suficiente si lo usamos bien. Pasamos esa noche hablando. Me contó historias de mi padre que nunca había escuchado. Historias de cuando eran jóvenes y enamorados, antes de que todo se complicara. Historias de mi niñez que había olvidado. Y cuando el sol comenzó a salir, me dijo algo que cambió todo. Tu padre te amaba más que a nada en el mundo, Valentina. Pero cometió errores. Se dejó consumir por la ambición, por el deseo de darnos una vida mejor. Y al final, ese deseo lo destruyó. Tomó mi rostro entre sus manos. No cometas sus mismos errores. No dejes que el orgullo te destruya. Si ese hombre, Romano, realmente quiere ayudarte sin esperar nada a cambio, quizás deberías darle una oportunidad. No confío en él. No tienes que confiar en él para aceptar su ayuda. Pero quizás, con el tiempo, descubras que merece esa confianza. Al día siguiente, hice la llamada más difícil de mi vida. Romano, soy yo. Acepto tu oferta. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Estás segura? No. Pero mi madre no tiene más tiempo. Entendido. El tratamiento comenzará mañana. Ya hablé con los mejores especialistas del país. Romano, ¿qué quieres a cambio? Otra pausa. Quiero que me des una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para demostrarte que no soy el monstruo que crees que soy.
Para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo a través del teléfono. No puedo prometerte nada. No te estoy pidiendo promesas. Solo tiempo. De acuerdo. Tiempo. Colgué el teléfono sintiéndome simultáneamente aliviada y aterrorizada. Había aceptado ayuda del hombre que me había secuestrado. Del hombre cuyo padre había ordenado la muerte del mío. Pero también del hombre que había arriesgado su vida para protegerme. Del hombre cuyos ojos grises me perseguían incluso cuando estaba despierta. No sabía si había tomado la decisión correcta. Solo sabía que era la única decisión que podía tomar. Y que las consecuencias, fuera cuales fueran, cambiarían mi vida para siempre. El tratamiento de mi madre comenzó 2 días después. Romano cumplió su palabra. Los mejores especialistas, el mejor hospital, todo lo que había prometido. No pedía nada a cambio. No me presionaba. Simplemente aparecía cada tarde en el hospital con café y comida, se sentaba en silencio, y se iba cuando yo le decía que necesitaba estar sola. Era desconcertante. La 3.ª semana, mi madre comenzó a mejorar. El color regresó a sus mejillas. Podía caminar sin ayuda. Los doctores hablaban de remisión, de esperanza, de futuro. Y yo no sabía cómo sentirme al respecto. ¿Por qué haces esto?, le pregunté a Romano una tarde mientras caminábamos por los jardines del hospital. Ya te lo dije. No. Realmente. ¿Por qué gastas millones en una mujer que apenas conoces? Romano se detuvo y me miró. Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Cáncer. Mi padre se negó a pagar el tratamiento porque dijo que era una debilidad gastar dinero en alguien que ya estaba condenado. El dolor en su voz era real. La vi morir durante 6 meses, Valentina. Sufriendo. Rogando por ayuda que nunca llegó. Y yo no pude hacer nada porque era un niño. Se sentó en una banca del jardín. Cuando mi padre finalmente murió, me juré que nunca dejaría morir a alguien por falta de dinero. No si podía evitarlo. Me senté junto a él. Lamento lo de tu madre. Y yo lamento lo de tu padre. Lamento que mi padre fuera el monstruo que lo obligó a huir. Lamento que tú hayas pagado por los pecados de hombres que murieron hace años. Nos quedamos en silencio por un momento. Marchetti confesó, dijo Romano finalmente. El agente Vega me contactó ayer. Con las pruebas de la memoria USB y su confesión, van a procesar a más de 50 personas. Políticos, jueces, empresarios. Va a ser el caso más grande de crimen organizado en la historia del país. ¿Y tú? Yo también voy a ser procesado. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué? No soy inocente, Valentina. He hecho cosas. Cosas malas. Cosas que merecen castigo. Pero dijiste que eras diferente a tu padre. Y lo soy. Pero diferente no significa inocente. Se volvió hacia mí y por primera vez vi miedo en sus ojos. Vega me ofreció un trato. Si testifico contra todos los involucrados, si entrego cada contacto, cada operación, cada secreto, me darán inmunidad. Eso es bueno. Significa traicionar a todos los que trabajaron para mí. Gente que me ha sido leal durante años. Gente que también cometió crímenes. Sí. Pero aún así. Romano. Tomé su mano sin pensar. Tienes la oportunidad de hacer lo correcto. De empezar de nuevo. No la desperdicies por lealtad mal dirigida. Me miró con una intensidad que me quitó el aliento. ¿Y si tomo ese trato? ¿Si destruyo todo lo que mi padre construyó y empiezo de cero? ¿Estarías dispuesta a darme una oportunidad? ¿Una oportunidad para qué? Para ser alguien digno de ti. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Romano, yo no. No tienes que responder ahora. Solo piénsalo. Se levantó para irse, pero lo detuve. Quédate. Por favor. Y se quedó. Pasamos el resto de la tarde hablando. Realmente hablando. Me contó sobre su infancia, sobre crecer con miedo de su propio padre, sobre las cosas que había visto que ningún niño debería ver. Le conté sobre mi vida, sobre trabajar 3 empleos,
sobre las noches en que lloraba de cansancio pero seguía adelante porque no había otra opción. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, me sentí comprendida. Una semana después, el agente Vega me llamó a su oficina. Tengo noticias sobre el dinero de tu padre. Me senté, preparándome para más malas noticias. Hemos desbloqueado los activos. La investigación demostró que Lorenzo Moreno ganó ese dinero legítimamente antes de que Alberto Ferrara intentara robárselo. Es tuyo por derecho. No podía creerlo. Todo. Los 10 millones completos. Más los intereses acumulados durante 12 años. Estás viendo cerca de 14 millones de dólares. 14 millones. Mi madre nunca tendría que preocuparse por dinero otra vez. Yo nunca tendría que trabajar 3 empleos otra vez. Podría hacer cualquier cosa, ser cualquier cosa. Hay una condición, continuó Vega. Por supuesto que la había. Romano Ferrara aceptó el trato. Va a testificar contra toda la organización. Pero el fiscal quiere asegurarse de que no tenga incentivos para huir o retractarse. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Romano pidió específicamente que tú fueras asignada como su supervisora civil. ¿Qué significa eso? Significa que mientras dure el juicio, que podría tomar meses, Romano estará bajo tu custodia. Vivirá en una propiedad que tú elijas, seguirá las reglas que tú establezcas, y reportará contigo diariamente. ¿Por qué yo? Vega me miró con algo que parecía compasión. Porque dice que eres la única persona en el mundo en quien confía para mantenerlo en el camino correcto. Esa noche, fui a ver a Romano. Estaba en una casa de seguridad temporal, esperando que el arreglo oficial se concretara. ¿Estás loco? Fueron mis primeras palabras cuando abrió la puerta. Probablemente. ¿Por qué pediste que yo fuera tu supervisora? Porque necesito a alguien que no me deje escapar de las consecuencias de mis actos. Alguien que no tenga miedo de decirme cuando estoy equivocado. Hay miles de personas que podrían hacer eso. Pero solo hay una a la que le importo lo suficiente como para asegurarse de que no destruya mi segunda oportunidad. Entré en la casa y cerré la puerta detrás de mí. ¿Cómo sabes que me importas? Romano sonrió. Porque estás aquí. Porque viniste a enfrentarme en lugar de simplemente decir que no. Porque cuando me miraste en el jardín del hospital, vi algo en tus ojos que me dio esperanza por primera vez en años. Romano. Sé que esto es una locura, Valentina. Sé que tengo cero derecho a pedirte esto. Pero estos últimos meses contigo han sido los únicos en mi vida en los que me he sentido como una persona real, no como el heredero de un imperio criminal. Dio un paso hacia mí. Me haces querer ser mejor. Me haces querer merecer la segunda oportunidad que me están dando. No puedes poner esa responsabilidad en mí. No puedes hacer que sea mi trabajo salvarte. No te estoy pidiendo que me salves. Te estoy pidiendo que me des una razón para salvarme a mí mismo. Mis defensas, todas las murallas que había construido durante semanas, comenzaron a desmoronarse. Tengo miedo, admití. Tengo miedo de confiar en ti y que me traiciones. Tengo miedo de que esto sea otra manipulación. Tengo miedo de que si acepto, terminaré destruida. Romano tomó mi rostro entre sus manos con una ternura que me sorprendió. Yo también tengo miedo. Tengo miedo de arruinar esto. Tengo miedo de no ser suficiente para ti. Tengo miedo de que descubras que no merezco tu tiempo. Entonces estamos iguales. Entonces enfrentemos nuestros miedos juntos. Me besó. No fue un beso de pasión desesperada. Fue suave, gentil, lleno de una promesa que ninguno de los dos sabía si podríamos cumplir. Cuando nos separamos, tenía lágrimas en los ojos. De acuerdo, dije. Aceptaré ser tu supervisora. Pero con mis reglas. Las que quieras. Nada de mentiras. Ni una sola, sin importar cuán pequeña sea. De acuerdo. Nada de usar tu poder o dinero para manipular situaciones. Entendido. Y si en algún momento siento que me estás usando o lastimando intencionalmente, termino esto sin mirar atrás. Romano asintió. Esas son reglas justas. Extendí mi mano. Entonces tenemos un trato. Él tomó mi mano, pero en lugar de sacudirla, la besó. Tenemos un trato.
Y en ese momento, parada en esa casa de seguridad con el hombre que había sido mi captor y ahora era algo que no podía definir, tomé la decisión más aterradora de mi vida. Decidí confiar. Decidí creer que las personas podían cambiar. Decidí darle a Romano Ferrara, y a mí misma, la oportunidad de descubrir quiénes podríamos ser cuando no estábamos definidos por nuestros pasados. No sabía si funcionaría. No sabía si mi corazón sobreviviría si todo se derrumbaba. Pero por primera vez en mi vida, estaba dispuesta a arriesgarme. Porque quedarse rota y sola era peor que intentar y posiblemente fallar. Porque mi padre había pasado su vida huyendo, y yo no iba a cometer el mismo error. Iba a enfrentar esto de frente. Iba a reescribir mi historia. Y si Romano realmente quería ser parte de esa nueva historia, le iba a dar la oportunidad de demostrarlo. Los siguientes 3 meses fueron los más extraños de mi vida. Romano vivió en una casa que compré con parte del dinero de mi padre. No era una mansión, solo una casa normal en un vecindario normal. Él insistió en eso. Dijo que necesitaba recordar cómo era la vida real. Cada mañana desayunábamos juntos. Cada tarde repasábamos su testimonio. Cada noche hablábamos de cosas que nada tenían que ver con el juicio. De nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Y lentamente, sin que me diera cuenta, me enamoré de él. No del Romano Ferrara que me había secuestrado, sino del hombre que se despertaba con pesadillas y me dejaba abrazarlo hasta que se calmaba. Del hombre que aprendió a cocinar porque quería hacer algo por mí. Del hombre que visitaba a mi madre en el hospital y la hacía reír con historias de su infancia. Mi madre mejoró completamente. Los doctores hablaban de milagro. Yo solo sabía que finalmente tenía a mi madre de vuelta. Ese hombre te ama, me dijo una tarde mientras tomábamos té en su nueva casa, una que compré para ella con el dinero de mi padre. Lo veo en la manera en que te mira. Es complicado. El amor siempre es complicado, hija. Pero vale la pena. 3 días antes del juicio, Vega me llamó. Tenemos un problema. El problema tenía nombre. Camila. Había aceptado un trato con la fiscalía a cambio de testificar contra Romano. ¿Testificar sobre qué?, pregunté. Romano está cooperando completamente. Camila dice que Romano está mintiendo. Que ha estado escondiendo activos y contactos. Que planea huir antes del juicio. Eso es mentira. ¿Estás segura? La pregunta me golpeó duro. ¿Estaba segura? ¿Realmente conocía a Romano lo suficiente como para estar completamente segura? Sí, dije finalmente. Estoy segura. Bien. Porque Camila también dice otra cosa. Vega abrió una carpeta y sacó fotos. Fotos de Romano y yo. Cenando. Caminando. Una donde él me besaba frente a la casa. Dice que Romano te está manipulando. Que te enamoraste de él y por eso estás dispuesta a mentir por él. Eso es ridículo. Lo es. Porque si el juez cree que hay una relación romántica entre ustedes, podría descalificarte como supervisora. Y sin ti, Romano pierde su trato. Entendí lo que Camila estaba haciendo. No podía atacar a Romano directamente porque él tenía inmunidad. Pero podía atacarme a mí. Podía destruir su credibilidad destruyéndome primero. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que en el juicio, cuando Camila testifique, estés preparada para defenderte. Para demostrar que Romano ha sido honesto, que no te está manipulando, y que merece la oportunidad que le estamos dando. Lo haré. El día del juicio llegó. La sala del tribunal estaba llena hasta el tope. Periodistas, curiosos, víctimas de los crímenes de la organización Ferrara. Todos querían ver cómo el imperio finalmente caía. Romano entró vestido con un traje simple. No el tipo de traje de miles de dólares que solía usar. Uno normal, que lo hacía ver como cualquier otra persona. Me miró desde su asiento y vi todo lo que necesitaba ver en sus ojos. Miedo. Esperanza. Y amor. El fiscal comenzó con su caso. Presentó las pruebas de la memoria USB. Documentos, grabaciones, testimonios. Uno tras otro, los crímenes de Alberto Ferrara y Marchetti fueron expuestos ante el mundo. Escuché a personas en la audiencia llorar cuando mostraron fotos de las víctimas. Escuché gritos de indignación cuando revelaron los nombres de los políticos involucrados.
y vi a Marchetti sentado en la mesa de los acusados, con una expresión de odio puro dirigida hacia Romano. Cuando llegó el turno de Romano de testificar, el silencio en la sala era absoluto. Romano Ferrara, comenzó el fiscal. Durante los últimos 3 meses ha cooperado con nuestra investigación. Ha proporcionado nombres, ubicaciones, detalles de operaciones criminales que datan de décadas. ¿Por qué decidió cooperar? Romano respiró profundo. Porque estaba cansado de vivir en la oscuridad. Cansado de ser el hijo de un monstruo. Cansado de perpetuar un legado de dolor y destrucción. ¿Y qué lo hizo cambiar? Romano me miró. Conocí a alguien que me mostró que había otra manera de vivir. Alguien que había sufrido por culpa de mi familia pero que aún tenía la fuerza para ser bondadosa, para ser valiente, para ser real. Murmuros llenaron la sala. Conocí a Valentina Moreno, y ella me hizo querer ser un hombre digno de su respeto. El fiscal continuó con preguntas técnicas. Romano respondió todas con honestidad brutal. No se excusó. No minimizó sus crímenes. Simplemente dijo la verdad. Y entonces llegó el momento que Camila había estado esperando. La defensa de Marchetti la llamó a testificar. Camila entró en la sala vestida perfectamente, con el cabello arreglado y maquillaje impecable. Parecía una profesional exitosa, no la criminal que realmente era. Señorita Delgado, comenzó el abogado defensor. Usted trabajó cercanamente con Romano Ferrara durante 5 años. ¿Puede decirnos qué tipo de hombre es? Romano Ferrara es un manipulador experto, dijo Camila con voz clara. Sabe exactamente qué decir para hacer que las personas confíen en él. Y luego las usa para sus propios fines. ¿Puede dar ejemplos? Me usó a mí durante años. Decía que me amaba, que éramos pareja, pero solo me mantenía cerca porque era útil. Y ahora está haciendo lo mismo con Valentina Moreno. El abogado mostró las fotos que Vega me había enseñado. Estas fotos muestran a Romano Ferrara y Valentina Moreno en lo que parece ser una relación romántica. ¿Puede comentar sobre esto? Romano está manipulando a Valentina exactamente como me manipuló a mí. Le está haciendo creer que la ama para que ella lo proteja, para que mienta por él si es necesario. Y cree que la señorita Moreno está comprometida en su rol como supervisora. Creo que está completamente ciega a quien es Romano realmente. Está enamorada de una mentira. El juez me miró. Señorita Moreno, ¿desea responder a estas acusaciones? Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Me levanté lentamente. Sí, su señoría. Deseo responder. Caminé hacia el estrado. Cada par de ojos en la sala estaba sobre mí. Cámaras grabando cada movimiento. Camila Delgado dice que soy una mujer ciega, manipulada por un hombre que solo me está usando. Y hace 3 meses, hubiera creído que tenía razón. Miré directamente a Camila. Pero la verdad es que sé exactamente quién es Romano Ferrara. Sé que ha hecho cosas terribles. Sé que tiene sangre en sus manos. Sé que no es un héroe ni un santo. Luego miré a Romano. Pero también sé que durante los últimos 3 meses, he visto a un hombre enfrentar sus demonios cada día. He visto a un hombre tener pesadillas sobre las personas que lastimó y despertarse decidido a hacer algo para compensarlo. He visto a un hombre rechazar el camino fácil de huir o mentir, y en lugar de eso elegir la verdad aunque le cueste todo. Me volví hacia el juez. ¿Estoy enamorada de Romano Ferrara? Sí. No voy a mentir sobre eso. Pero ese amor no me ciega. Al contrario, me hace más estricta con él, más exigente. Porque quiero que sea el hombre que sé que puede ser. Y él lo sabe. Entonces, ¿niega las acusaciones de la señorita Delgado? Las niego completamente. Romano no me está manipulando. Si acaso, yo soy quien lo está empujando a ser mejor de lo que él cree que puede ser. El fiscal se levantó. Su señoría, tengo evidencia adicional que me gustaría presentar. Trajeron una pantalla y pusieron un vídeo. Era una grabación de una conversación entre Camila y Marchetti. Tienes que destruir la credibilidad de la chica, decía Marchetti. Es la única manera de debilitar el caso contra nosotros. Si ella cae, Romano cae con ella. ¿Y cómo propones que haga eso? Usa lo que sea. Inventa una relación romántica. Di que te mintió.
Lo que sea necesario. ¿Y qué obtengo yo? Libertad. Y $2 millones. La sala explotó en murmullos. El juez golpeó su mazo. Orden. Orden en la sala. Miró a Camila con disgusto. Señorita Delgado, ¿tiene algo que decir? Camila estaba pálida, pero recuperó su compostura rápidamente. Esa grabación fue tomada fuera de contexto. Yo. Tenemos 23 minutos más de grabación, interrumpió el fiscal. Donde usted y el señor Marchetti discuten en detalle cómo planean destruir este caso. ¿Quiere que las reproduzcamos todas? Camila cerró la boca. Su señoría, continuó el fiscal. Solicitamos que se retiren todos los cargos contra Valentina Moreno y que se presenten nuevos cargos contra Camila Delgado por obstrucción a la justicia y perjurio. El juez asintió. Concedido. Señorita Delgado, queda arrestada. Vi cómo se llevaban a Camila en esposas. Me miró con odio puro. Esto no termina aquí, siseó mientras pasaba junto a mí. Vas a arrepentirte de esto. No, dije calmadamente. Tú vas a arrepentirte de subestimar lo fuerte que puedo ser. El juicio continuó durante 2 semanas más. Uno por uno, los cómplices de Marchetti fueron expuestos. Políticos que perdieron sus carreras. Jueces que perdieron sus togas. Empresarios que perdieron sus fortunas. Y al final, Marchetti recibió 5 cadenas perpetuas consecutivas. El imperio que construyó sobre la sangre y el sufrimiento de inocentes ha terminado, declaró el juez en la sentencia final. Y pasará el resto de su vida pagando por sus crímenes. Cuando Marchetti fue escoltado fuera de la sala, me miró una última vez. Tu padre estaría orgulloso, dijo. Finalmente terminaste lo que él empezó. Las palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Mi padre había dado su vida tratando de detener a estos hombres. Y ahora, 12 años después, su hija había terminado su trabajo. Después del juicio, Romano y yo nos quedamos en los escalones del tribunal mientras los periodistas gritaban preguntas. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó uno. Romano me miró. Voy a intentar vivir una vida normal. Voy a intentar compensar, aunque sea un poco, el daño que causé. Y voy a intentar ser digno del amor de una mujer extraordinaria. Los periodistas se volvieron hacia mí. ¿Y usted, señorita Moreno? ¿Qué sigue para usted? Tomé la mano de Romano. Voy a vivir. Realmente vivir. Por primera vez en mi vida, voy a hacer cosas porque quiero hacerlas, no porque tengo que hacerlas. Y voy a ver a dónde nos lleva este camino. ¿Entonces confirma su relación con el señor Ferrara? Miré a Romano y sonreí. Confirmo que estamos escribiendo una nueva historia. Una que no está definida por nuestros pasados, sino por nuestras decisiones presentes. Y mientras las cámaras tomaban fotos y los reporteros gritaban más preguntas, Romano me besó. Fue un beso lleno de promesas. De segundas oportunidades. De amor que había crecido en la oscuridad y finalmente encontraba la luz. Cuando nos separamos, supe que sin importar lo que viniera después, estaríamos bien. Porque habíamos sobrevivido a lo peor. Y juntos, podíamos construir algo hermoso. 6 meses después del juicio, mi vida era irreconocible. En el buen sentido. Mi madre vivía en su nueva casa, completamente recuperada. Los doctores decían que el cáncer estaba en remisión completa. Ella pasaba sus días cuidando un jardín que había plantado, algo que siempre había soñado hacer pero nunca había tenido el tiempo ni el dinero. Mira estas rosas, Valentina, me decía cada vez que la visitaba. Son hermosas, ¿verdad? Tu padre siempre quiso que tuviera un jardín. Finalmente lo tengo. Yo usé parte del dinero de mi padre para abrir un centro comunitario en el vecindario donde crecí. Un lugar donde personas como yo, que trabajaban múltiples empleos solo para sobrevivir, pudieran recibir ayuda. Capacitación laboral, asesoría legal gratuita, cuidado de niños mientras sus padres trabajaban. Lo llamé Centro Lorenzo Moreno en honor a mi padre. El día de la inauguración, más de 200 personas vinieron. Personas que habían oído la historia, que sabían lo que había pasado, que querían ser parte de algo positivo nacido de tanta oscuridad. El agente Vega, quien ahora podía llamar Marco, fue uno de los primeros en felicitarme. Tu padre estaría increíblemente orgulloso, me dijo.
Pasó años tratando de hacer lo correcto. Y ahora tú estás continuando su legado de la mejor manera posible. Gracias, Marco. Por todo. Por cuidarme durante todos esos años sin que lo supiera. Era mi trabajo. Pero en algún momento se convirtió en algo más. Me importabas, Valentina. Todavía me importas. Como la hija que nunca tuve. Esas palabras significaron más de lo que podía expresar. Carmen y Marchetti cumplían sus condenas en prisiones de máxima seguridad en extremos opuestos del país. Camila recibió 15 años por perjurio y obstrucción a la justicia. Marchetti moriría en prisión, eso estaba garantizado. Cada vez que pensaba en ellos, sentía una mezcla de emociones. Rabia por lo que me hicieron. Tristeza por las vidas desperdiciadas en odio y venganza. Y finalmente, alivio de que ya no pudieran lastimar a nadie más. Pero sobre todo, agradecimiento. Porque sin ellos, sin todo el dolor que causaron, nunca habría descubierto lo fuerte que realmente era. Nunca habría encontrado a Romano. Romano cumplió su promesa de cambiar. Usó lo que quedaba de sus recursos legítimos para crear una fundación que ayudaba a víctimas de crímenes violentos. No lo hizo por publicidad ni por limpiar su imagen. Lo hizo porque genuinamente quería compensar, aunque fuera un poco, el daño que su familia había causado durante décadas. Nunca será suficiente, me dijo una noche mientras revisábamos las solicitudes de ayuda que llegaban a la fundación. Podría ayudar a 1000 personas y aún no compensaría todo el dolor que la familia Ferrara causó. No se trata de compensar completamente, le respondí. Se trata de hacer lo correcto ahora. De usar tu segunda oportunidad de la mejor manera posible. ¿Crees que soy un buen hombre, Valentina? La pregunta me sorprendió. Creo que eres un hombre que está intentando serlo. Y eso es lo que importa. Romano dejó de ser un Ferrara en todo menos en nombre. Se alejó del mundo criminal completamente. Algunos de sus antiguos asociados lo llamaron traidor. Otros lo amenazaron. Pero él no cedió. Me han quitado todo lo demás, decía. Lo único que me queda es mi integridad. Y no voy a perderla. Vivíamos juntos ahora, en una casa modesta que compramos juntos. No una mansión. No un palacio. Solo una casa con 3 habitaciones, un jardín pequeño, y una cocina donde preparábamos el desayuno juntos cada mañana. Era perfecto. Una tarde, exactamente un año después de que lo golpeara con aquella bandeja en el restaurante, Romano me llevó a cenar. No a un lugar elegante. Al mismo restaurante donde todo había comenzado. La Fontana había reabierto bajo nueva administración. El nuevo dueño nos reconoció inmediatamente. Por supuesto. Nuestra historia había salido en todos los noticieros. Es un honor tenerlos aquí, dijo mientras nos guiaba a una mesa. No la mesa privada donde había pasado todo. Una normal, junto a la ventana. Gracias, dije. Significa mucho poder volver. Durante la cena, Romano estaba nervioso. Seguía moviendo su copa de agua, ajustando su servilleta, mirando a todos lados menos a mí. ¿Estás bien? Pregunté finalmente. Hay algo que necesito decirte. Mi corazón se aceleró. Después de todo lo que habíamos pasado, todavía había una pequeña parte de mí que temía que el otro zapato cayera, que todo se derrumbara. ¿Qué pasa? Romano respiró profundo. Hace un año, entré a este restaurante siendo el hombre más miserable del planeta. Tenía poder, dinero, respeto basado en el miedo. Pero no tenía nada real. No tenía amor. No tenía propósito. No tenía esperanza. Tomó mi mano sobre la mesa. Y entonces una mesera valiente y furiosa me golpeó en la cabeza por tocarla sin permiso. Y mi vida cambió para siempre. Sacó algo de su bolsillo. Una pequeña caja de terciopelo. Mi respiración se detuvo. Valentina Moreno, no merezco tu amor. Probablemente nunca lo merezca. Pero pasaré cada día del resto de mi vida intentando ser digno de él. Abrió la caja. Un anillo sencillo con un diamante pequeño brillaba bajo la luz del restaurante. ¿Te casarías conmigo? ¿Me darías la oportunidad de pasar el resto de mi vida haciéndote feliz? Las lágrimas corrían por mis mejillas. Un año atrás, si alguien me hubiera dicho que terminaría enamorada del hombre que me secuestró, me hubiera reído en su cara.
O quizás hubiera llorado por lo absurdo de la idea. Pero la vida es extraña. Te lleva por caminos que nunca imaginaste. Te rompe de maneras que no creías posibles. Y luego, si tienes suerte, te reconstruye en algo más fuerte, más sabio, más completo. Sí, dije. 1000 veces sí. Romano deslizó el anillo en mi dedo y me besó. Las personas en el restaurante aplaudieron. Algunos lloraban. Otros nos miraban con sonrisas enormes. Y en ese momento, en ese restaurante donde todo había comenzado con violencia y miedo, estábamos creando un nuevo recuerdo. Uno de amor y esperanza. La boda fue pequeña. Solo mi madre, Marco Vega y su esposa, algunos amigos que había hecho en el centro comunitario, y unas pocas personas que Romano había conocido en su nueva vida. No queríamos algo grande. No queríamos publicidad. Solo queríamos celebrar nuestro amor con las personas que realmente nos importaban. Mi madre lloró durante toda la ceremonia. Nunca pensé que vería este día, me dijo mientras me ayudaba a ponerme el vestido. Después de todo lo que pasaste, pensé que el dolor te había roto para siempre. Estuvo cerca, admití. Pero descubrí que soy más fuerte de lo que creía. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, Valentina. La mujer en la que te has convertido, todo lo que has logrado, todo lo que has superado. Lo hice por nosotras, mamá. Por ti y por mí. Para honrar el sacrificio de papá. Y lo has hecho hermosamente. Cuando caminé por el pasillo hacia Romano, vi todo mi viaje reflejado en sus ojos. El miedo inicial. El odio. La confusión. Y finalmente, el amor. Te amo, dijo cuando llegué a su lado. Y yo a ti. Ahora, mientras les cuento esta historia, han pasado 2 años desde aquella noche en el restaurante. Romano y yo dirigimos juntos la fundación. Hemos ayudado a más de 500 víctimas de crímenes violentos a reconstruir sus vidas. No borra el pasado, pero construye un futuro mejor. Mi madre celebró su cumpleaños número 60 el mes pasado. Sana, feliz, rodeada de amor. El centro comunitario ha ayudado a más de 1000 personas a encontrar trabajos mejores, a salir de la pobreza, a tener esperanza. Y Romano se ha convertido en el hombre que siempre tuvo el potencial de ser. No perfecto. Todavía tiene días difíciles, momentos donde los fantasmas de su pasado lo persiguen. Pero cada día elige ser mejor. Y eso es lo que importa. En cuanto a mí, ya no soy la mesera asustada que trabajaba 3 empleos solo para sobrevivir. Soy una mujer que descubrió su fuerza en los momentos más oscuros. Soy una hija que honró el legado de su padre. Soy una esposa que eligió el amor sobre el odio. Y soy una sobreviviente que se negó a dejar que su trauma la definiera. Mi historia comenzó con un golpe de bandeja a la cabeza de un mafioso peligroso. Pero terminó con algo que nunca imaginé. Amor verdadero, propósito real, y una vida que vale la pena vivir. ¿Fue fácil? No. ¿Hubo momentos en que quise rendirme? Miles. ¿Valió la pena? Cada segundo de dolor, cada lágrima, cada momento de miedo. Porque me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Antes de terminar, quiero decirles algo. Si están pasando por momentos difíciles, si sienten que la vida los ha roto de maneras irreparables, si creen que nunca van a superar el dolor que cargan, quiero que sepan esto. Ustedes son más fuertes de lo que creen. El dolor que sienten ahora no durará para siempre. Y del otro lado de la oscuridad, hay luz esperándolos. Solo tienen que seguir avanzando. Un día a la vez. Un paso a la vez. Yo lo hice. Y si una mesera común pudo sobrevivir a todo lo que les conté, ustedes también pueden sobrevivir a lo que están enfrentando. Confíen en su fuerza. Confíen en su resiliencia. Y nunca, nunca se rindan. Y para aquellos que disfrutaron esta historia, les pido que le den like a este vídeo, se suscriban al canal para más historias como esta, y activen la campanita para no perderse ninguna. Comenten de dónde son, qué les pareció la historia, y si hay algo que aprendieron de mi experiencia. Sus comentarios significan el mundo para mí. Me recuerdan por qué comparto mi historia. Para darles esperanza. Para mostrarles que la vida puede cambiar de maneras inesperadas y hermosas. Compartan este vídeo con alguien que necesite escuchar que las cosas pueden mejorar. Con alguien que esté luchando y necesite saber que no está solo. Porque ninguno de nosotros está solo en esto.
Todos estamos luchando nuestras propias batallas. Todos cargamos nuestras propias heridas. Pero juntos, podemos sanar. Juntos, podemos ser más fuertes. Y juntos, podemos crear historias de triunfo donde antes solo había dolor. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por acompañarme en este viaje desde la oscuridad hacia la luz. Y recuerden, no importa que tan oscura parezca la noche, el amanecer siempre llega. Solo tienen que seguir respirando hasta que lo haga. Mi nombre es Valentina Moreno. Y esta fue mi historia de cómo golpeé a un jefe de la mafia en la cabeza y terminé encontrando mi destino. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho. Y nunca olviden lo valiosos que son. Hasta pronto.